La oscuridad tiene sus propias reglas. No las escribe nadie, pero todos las obedecen. Esta madrugada yo todavía no lo sabía. El olor a tierra húmeda, ese aroma agrio que se pega en la nariz cuando la neblina se arrastra sobre el suelo, fue lo primero que me hizo sospechar que algo no estaba bien. No era una neblina normal, era más densa, más espesa, como si tuviera intención, como si quisiera esconder algo. Mi nombre es Mauro. Soy el tipo de persona que siempre creyó que los cementerios eran lugares tranquilos, sitios donde el silencio es casi sagrado y donde los muertos, más que dar miedo, inspiran respeto. Nunca fui supersticioso, nunca pensé que algo pudiera salir mal, pero una sola noche cambió mi forma de entender el mundo y me enseñó que hay historias que no se inventan, se heredan o se viven, y esa noche la viví en carne propia. Mi historia comenzó una tarde cualquiera cuando recibí una llamada que parecía inofensiva. La voz del otro lado era ronca, gastada de tantos años al servicio del cementerio municipal. Mauro, necesitamos a alguien que cubra el turno nocturno por unas semanas. El velador se enfermó y no tenemos reemplazo. Es trabajo sencillo: caminar, vigilar y avisar si ocurre algo. Lo normal. Acepté sin dudar. En ese entonces necesitaba el dinero y pensé que no tenía sentido temerle a un sitio donde la vida ya no existe. Acepté la propuesta con la calma de alguien que cree tener todas las respuestas y que aún no se ha topado con lo inexplicable. Sin embargo, cuando llegué a mi primer turno, comencé a sentir ese peso en la nuca, ese cosquilleo frío que te hace mirar hacia los lados aunque sepas que estás solo. El vigilante al que yo reemplazaría, un señor de cabello blanco llamado Saúl, caminó a mi lado mientras me mostraba el recorrido. «No te preocupes por nada», me dijo. «Aquí nunca pasa nada bueno, casi nunca». Nunca me gustó esa pausa. ¿A qué se refiere? Saúl no respondió, solo siguió caminando, arrastrando los pies. La luz de los faroles amarillentos hacía que su sombra se deformara sobre los nichos alineados. Cuando llegamos al portón principal, me entregó un manojo de llaves antiguas. «Si escuchas algo, no vayas de inmediato. Espera, escucha bien, a veces no es lo que parece». ¿Qué puede ser sino gatos, viento o gente colándose? Saúl soltó una risa corta, sin alegría. Ojalá fuera tan simple. Se fue sin despedirse, y yo, con la inocencia de quien no entiende la advertencia, entré al cementerio creyendo que lo sabía todo. La medianoche llegó como un murmullo. La luna estaba cubierta por nubes gruesas, y el silencio parecía tener un latido propio. Caminé entre las lápidas iluminadas por la linterna de mano. Cada paso sobre la grava resonaba demasiado fuerte, como si todo el cementerio me escuchara. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Un golpe suave, un toque hueco, como si alguien desde adentro de un nicho hiciera vibrar el mármol. Me detuve. El aire se volvió frío, más frío de lo normal. No era sugestión, no era imaginación, era una presencia. Me acerqué con cautela a la fila antigua de mausoleos. El golpe se repitió, un poco más fuerte. Sentí como mi pulso se aceleraba, mis manos sudaban, la linterna temblaba. Debe ser un animal, me dije, o el viento. Pero el viento no hace golpes rítmicos, y los animales no golpean mármol desde dentro. Decidí hacer lo que Saúl me advirtió: esperar. Y eso fue lo peor que pude hacer. Porque mientras yo esperaba, el golpe se transformó en otra cosa. No puedo describirlo con exactitud, pero su sonido era humano, como un susurro arrastrado, como alguien hablando con la boca llena de tierra. Retrocedí sin darme cuenta. Cada parte de mi cuerpo me decía que me fuera, que dejara ese sitio en paz, pero algo en mí, una mezcla de curiosidad y estupidez, me obligó a permanecer ahí. Cuando finalmente reuní valor para acercarme, el sonido desapareció de golpe, como si hubiese sido tragado por la misma tierra. Me quedé en completo silencio, tratando de escuchar cualquier pista, cualquier respiración, cualquier movimiento, pero todo estaba quieto. Demasiado quieto. Al día siguiente regresé, aunque la noche anterior casi no dormí. Cuando intenté comentarle a Saúl sobre los golpes, él me miró con compasión y miedo. «Te dije que esperaras antes de acercarte». Lo hice, pero el sonido seguía ahí, no parecía un animal. Saúl suspiró como quien carga un secreto demasiado tiempo. «No deberías trabajar aquí de noche, no si eres de los que escuchan». ¿Cómo que los que escuchan? Hay personas que pasan por aquí y no oyen más que el viento, pero hay otras que parecen atraerlos. Los muertos se acercan a quien pueden usar para contar lo que dejaron inconcluso. No entendía nada, pero la manera en que Saúl me lo dijo,
hizo que un frío distinto se me metiera en el pecho, como si esas palabras hubieran abierto una puerta invisible. Desde ese día, cada noche en el cementerio fue distinta. Empecé a notar cosas pequeñas que antes había ignorado. Sombras que se detenían cuando yo me detenía, murmullos que se apagaban justo cuando yo intentaba enfocarme en ellos, pasos que no coincidían con los míos. Parecía como si algo me acompañara en cada ronda. La presencia no era siempre igual. A veces pesada, como si alguien respirara sobre mi nuca. A veces distante, como si solo observara. Desde la tercera noche los golpes regresaron, esta vez más insistentes, más marcados. Ya no eran uno o dos, eran repetitivos, como si buscaran llamar mi atención directa. Caminé hacia el mausoleo viejo, el mismo de la primera noche. Mientras la linterna iluminaba la roca húmeda, los golpes se detuvieron. Otra vez el silencio se volvió total y absoluto. Un silencio tan intenso que parecía tener peso. De pronto escuché un susurro. Mauro. No lo escuché con los oídos, lo escuché en la cabeza, como si alguien me hablara desde un espacio muy cercano. Me quedé paralizado. No sabía si correr, gritar o responder. Me obligué a pensar con claridad, aunque el miedo me hacía temblar. ¿Qué quieres?, pregunté en voz baja. El susurro no regresó, solo una sensación de que algo estaba justo detrás de mí. Giré de inmediato. La luz de la linterna atravesó la neblina y por un segundo vi una figura negra parada cerca del árbol del fondo. Estaba inmóvil, sin rostro, sin forma definida, pero sé que estaba mirándome. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche terminé mi turno sin hablar con nadie, sin contarle ni siquiera a Saúl. Al amanecer, él llegó como siempre, arrastrando los pies con ese cansancio que parecía viejo como el cementerio entero. Me vio y frunció el ceño. «Los escuchaste otra vez, ¿verdad?», asentí sin palabras. Él respiró hondo y se sentó en un banco de piedra cerca de la entrada. «Te advertí que no debías venir aquí de noche», me dijo. «No es un trabajo para cualquiera. Hay cosas que buscan quedarse y otras que buscan ser escuchadas. Y tú eres de los que escuchan. No sé por qué ni cómo, pero así es. Y eso no es bueno». Le pedí explicaciones. Necesitaba entender qué estaba pasando. Saúl me miró largo, como si estuviera dudando si decirme la verdad. «Cuando era joven, trabajaba aquí, igual que tú», empezó. «Había un niño, un muchacho que venía a dejar flores cada semana. Un día dejó de venir. Sus padres también dejaron de aparecer. Pensé que se habían mudado, pero una noche lo escuché golpear desde su propio nicho. Mauro. Nunca olvidaré ese sonido. Era el mismo ritmo. 3 golpes, pausa, 3 golpes, pausa, como si tuviera un patrón, como si intentara comunicarse con alguien, pero no conmigo, con otro, que escuchaba. Ese otro no volvió a ser el mismo. Y tú, Mauro, tú tienes ese brillo en los ojos, ese gesto de quien oye más de la cuenta. Yo no sabía si creerle o no. Lo único claro era que cada noche los sonidos aumentaban en intensidad, en cercanía. A veces parecía que venían de todas partes a la vez. En la quinta noche algo cambió. No solo eran golpes, susurros o sombras. Esa noche escuché pasos claros, pesados, como si alguien caminara directamente hacia donde yo estaba, con la intención de que lo escuchara. Me escondí detrás de un mausoleo viejo, esperando que el sonido pasara. Los pasos se detuvieron justo frente a mí. El aire se volvió gélido. Respiré profundo intentando mantener la calma. Entonces escuché un susurro, tan cerca que sentí cómo me vibró en los huesos. «Mauro, ábreme». No era una voz desconocida, era Saúl. O mejor dicho, sonaba como él,
Pero no podía ser porque Saúl estaba en su casa durmiendo y yo sabía que esa cosa que imitaba su voz no estaba viva. No respondí, no moví ni un músculo. Entonces la voz se volvió más grave, más arrastrada. «Mauro, ábreme ahora». Sentí un impulso repentino, como si algo intentara obligarme a obedecer, como si mis propias piernas quisieran moverse por sí solas. Me agarré del borde del mausoleo para no ceder, pero la fuerza que me empujaba era real, era oscura, era como una mano invisible que intentaba arrastrarme hacia adelante. Cada segundo se sentía eterno. Sentía que si daba un solo paso hacia esa voz, ya no sería yo. El sonido se detuvo tan abruptamente como empezó. Los pasos retrocedieron, la presión desapareció. Me quedé jadeando, con las manos temblorosas. Sabía que lo que fuera que había intentado hablar conmigo no se había ido. Solo estaba esperando el momento adecuado. A la mañana siguiente fui directo a buscar a Saúl. Necesitaba respuestas. Él estaba sentado en una banca, mirando el suelo, como si llevara horas allí. Cuando me vio, supo que algo grave había pasado. «Mauro, escuchaste la llamada, ¿verdad?» «¿Qué llamada?» «La que imita una voz conocida, la que intenta que abras algo que no debes por nada del mundo». «¿Qué es eso, Saúl? ¿Qué quiere?» «No quiere hablar, quiere pasar, quiere que alguien le abra lo que ya no pertenece a este mundo. Tú no puedes escucharla, no debes escucharla. Pero ya es tarde, porque si te eligió, no se detendrá hasta que consiga lo que quiere». Me rehusé a creerlo, pero mi cuerpo sabía que era verdad, porque cada noche la sensación se hacía más intensa, como si algo empujara desde adentro del cementerio intentando cruzar una frontera que no le correspondía. Saúl me explicó que había un sitio en particular donde todo se concentraba, un lugar que él evitaba incluso de día, un mausoleo antiguo al que nadie se acercaba porque tenía una historia rota por dentro, y porque lo que quedó atrapado ahí no era un espíritu común, sino algo que no entendía, que ya no tenía cuerpo, que ya no pertenecía aquí. Cuando me señaló cuál era, sentí un escalofrío inmediato. Era el mismo mausoleo al que yo había sido atraído desde la primera noche. Me pidió que dejara el trabajo, insistió, diciendo que aún estaba a tiempo. Pero yo no podía irme sin entender por qué me pasaba a mí, qué buscaba esa cosa, por qué me llamaba a mí. Esa noche fui con la linterna temblorosa, dispuesto a enfrentar lo que fuera. El cementerio estaba más silencioso que nunca. Ni insectos, ni viento, ni hojas moviéndose. Era como si todo el lugar contuviera la respiración, esperando que yo diera el primer paso. Crucé los pasillos hasta llegar al mausoleo viejo. La piedra estaba cubierta de musgo y la puerta de metal oxidado parecía más hundida que la última vez, como si algo desde adentro la estuviera empujando hacia afuera. Acerqué la mano y antes de tocarla, escuché un golpe tan fuerte que la vibración me recorrió el brazo. Luego otro y otro. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. Igual el patrón que Saúl había descrito. Me quedé paralizado porque ahora lo entendía. No era un simple espíritu, era alguien que estaba imitando un ritmo aprendido, un ritmo de desesperación, pero distorsionado por el tiempo y por la muerte. Me alejé un paso cuando escuché mi nombre. «Mauro, ven, necesito salir. Tú puedes, ayúdame». La voz era la misma que había escuchado la noche anterior, pero ya no imitaba a Saúl, ahora imitaba a alguien más joven, alguien más cercano. Sentí que algo empujaba en mi mente, un impulso que decía: «Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta». Mi respiración se aceleró y la presión dentro del pecho se volvió insoportable. Era como si esa cosa se alimentara de mi miedo. Intenté retroceder, pero mis piernas no me obedecieron. De pronto, un aroma se mezcló con el aire, un olor frío a tierra removida. Supe sin necesidad de verlo que eso no venía de ningún cuerpo vivo. Levanté la linterna y la luz temblorosa apenas alcanzaba a iluminar la entrada. Entonces detrás de mí escuché pasos otra vez, pero esta vez no eran pesados, eran suaves, lentos, como si alguien caminara descalzo sobre hojas secas.
Me giré despacio y lo vi. Una figura alargada, oscura, parada entre dos tumbas, sin rostro, sin forma clara, pero con una presencia tan densa que sentí que el aire se espesaba alrededor. La figura no se movía, pero supe que me estaba mirando. Supe que quería que yo hiciera algo. Bajar la mirada, abrir la puerta, obedecer. Aquello dio un paso hacia mí y sentí que el mundo alrededor perdía color. La voz dentro del mausoleo volvió a sonar, más ansiosa, más rota. «Mauro, ya casi. Puedes. Solo abre, abre, abre». Un mareo me golpeó la cabeza, como si me hubieran empujado hacia adelante. Por un segundo pensé que perdería el control de mi propio cuerpo, pero entonces escuché otro ruido. Un sonido seco detrás de mí, un golpe real. No un susurro, no un eco. Era Saúl con una pala en la mano, respirando agitado. «Mauro, no lo mires», gritó. «No le respondas, no lo escuches». Sentí que algo se rompía dentro de mi cabeza, como si una cuerda invisible se hubiera tensado demasiado y al soltarme el control que esa cosa tenía sobre mí se debilitó. Retrocedí tambaleando, casi cayendo. Saúl se interpuso entre la figura y yo, con los ojos abiertos de miedo puro. «Nunca debiste venir aquí, nunca debiste escucharlo. Mauro, corre». La figura se movió por primera vez, no caminó, no avanzó. Simplemente apareció más cerca, como si se hubiera deslizado sobre el aire. Saúl retrocedió arrastrándome conmigo. Sentí un frío que se metió en los huesos, un frío que no pertenecía al mundo de los vivos. La voz dentro del mausoleo gritó algo, pero ya no era humano. Era un chillido seco como metal raspando contra piedra. Saúl me empujó hacia atrás. «¡Huye, Mauro! ¡Corre! Te quiere a ti, no a mí, y no voy a dejar que te lleve». Yo no podía dejarlo solo, pero una fuerza me jaló desde dentro, una mezcla de terror y supervivencia. Empecé a correr sin pensar, escuchando cómo la figura avanzaba detrás de nosotros, no con pasos, sino con un arrastre extraño, como si el suelo cediera a su voluntad. Corrí hasta salir del pasillo de mausoleos y llegar a la zona donde estaban las tumbas más nuevas. Ahí, el aire era distinto, menos denso, menos oscuro, pero podía sentir que no estaba a salvo aún. Saúl llegó corriendo detrás de mí, jadeando como si cada paso le doliera, pero aún así no se detuvo. Lo escuché murmurar algo entre dientes, una mezcla de oración y maldición, pero la figura se movía más rápido que nosotros. Su sombra se estiraba sobre el pasto como si fuera un líquido oscuro que intentaba alcanzarme. Todo el ambiente vibraba como si el cementerio entero respirara con dificultad. Escuché un crujido fuerte detrás, un sonido de piedra partiéndose. Giré apenas lo necesario para entender que la puerta del mausoleo se estaba abriendo por sí sola. No completamente, pero lo suficiente para dejar salir un aire tan frío que parecía quemar. Saúl me gritó: «Sigue, no mires atrás, vamos ya». Y yo solo podía correr, sintiendo cómo la noche se retorcía a nuestro alrededor, como si el tiempo mismo estuviera siendo jalado por esa cosa. Avanzamos hasta llegar al muro perimetral del cementerio. Saúl se detuvo de golpe, apoyó una mano en el pecho y la otra en el muro, como si necesitara sostenerse, pero me miró con una fuerza que no esperaba. «Mauro, escucha bien lo que te voy a decir. No vuelvas nunca a ese mausoleo. No lo abras. No permitas que nadie lo abra por ningún motivo. Eso que vive ahí no está buscando salir. Está buscando un cuerpo, una voz, un paso, una simple oportunidad para cruzar. Y no va a parar hasta que te canses, hasta que te rindas». Respiré profundo, intentando entender, pero la cabeza me daba vueltas. Saúl intentó continuar, pero entonces algo lo interrumpió. Una sombra cruzó detrás de nosotros, rápida, silenciosa, apenas visible, pero suficiente para hacernos retroceder un paso. Sin pensarlo, sentí que el aire se comprimía, como si todo lo que había dentro del cementerio se estuviera reuniendo en un solo punto. Detrás de nosotros, Saúl se giró con los ojos llenos de miedo. Esa cosa nunca salió del mausoleo, nunca había salido, estaba atrapada. O eso creía él, pero las sombras que nos seguían no estaban atrapadas, estaban sueltas, estaban vivas, estaban acompañando a la otra entidad, como si fueran sus manos, sus ojos,
sus intentos de tocar el mundo. Saúl me tomó del brazo con una fuerza inesperada. La realidad es que cada vez que vienen personas como tú, personas que escuchan, personas que sienten, esas sombras se acercan, aprenden, imitan y buscan debilidades. Por eso te llama, por eso insiste, porque tú eres el puente que está tratando de cruzar. Estábamos a unos metros de la salida principal, pero algo nos detuvo. El aire se volvió pesado, espeso. Un peso que nos obligó a bajar la cabeza por un segundo, como si una presencia enorme hubiera descendido sobre nosotros. La sombra que antes había pasado lanzó un susurro, un sonido débil pero claro. «Mauro, no corras, vuelve». La voz no pertenecía a un niño, ni a un adulto. Era como si fueran muchas voces hablándose encima. Saúl murmuró: «No lo escuches, no es una voz, es un anzuelo». Salimos del cementerio prácticamente arrastrándonos, porque cada paso parecía una lucha contra algo invisible que quería que volviéramos atrás. Al cruzar la reja principal, la presión desapareció tan rápido como había comenzado, como si hubiéramos salido de un pozo lleno de manos frías. Saúl cayó de rodillas, respirando agitado, y yo me apoyé contra la pared intentando recuperar la respiración. El silencio de la calle se sentía irreconocible, demasiado normal, demasiado vacío en comparación con lo que acabábamos de enfrentar. Saúl me miró con lágrimas que no había visto antes en un hombre como él. «No voy a volver ahí, Mauro, y tú tampoco debes hacerlo. No importa lo que escuches, no importa si lo ves, no importa si te llama por tu nombre o imita la voz de alguien que quieres. No vuelvas nunca más». El problema fue que la cosa no se quedó dentro del cementerio, del todo. Porque ese mismo día, cuando llegué a mi casa, algo me siguió. Lo supe por el frío que entró antes de que yo cerrara la puerta, por el susurro apenas audible que dijo mi nombre mientras intentaba encender la luz. Pero lo peor fue el espejo del pasillo, porque al pasar frente a él, vi una sombra detrás de mí. Una sombra que no coincidía con la luz ni con mi cuerpo. Una sombra que tenía la forma del vacío puro. Giré rápido, pero no había nadie, solo el espacio oscuro del pasillo. Sin embargo, el reflejo en el espejo tardó un segundo más en reaccionar, como si algo detrás de mí hubiera movido su cabeza con un retraso mínimo, pero suficiente para congelarme la sangre. Apagué las luces, me metí en mi cuarto y cerré la puerta con llave, como si eso pudiera detener algo que no pertenece a este mundo. Mientras respiraba intentando calmarme, escuché 3 golpes en la ventana. 3 golpes, pausa, 3 golpes, pausa, 3 golpes. Los mismos del mausoleo. Sentí un temblor en el pecho, un temblor que no vino del miedo, sino de la certeza. Esa cosa ya no estaba esperando que yo regresara al cementerio. Ahora estaba aquí afuera, esperando que abriera una ventana, esperando que respondiera, esperando una oportunidad. Saúl tenía razón. Era yo lo que buscaba. Esa noche no dormí. Cada ruido de la casa me parecía otra señal. Cada sombra me hacía pensar que algo se movía en los rincones donde la luz no llegaba. Intenté repetir en mi cabeza las palabras de Saúl. No le respondas, no abras nada, no escuches. Pero era inútil, porque cuando alguien o algo sabe tu nombre, no basta con cerrar puertas ni ventanas. Me quedé sentado en el piso con la espalda contra la cama, mirando la ventana, temiendo que los golpes volvieran. Pero lo que llegó fue peor. Un susurro suave, casi amable. «Mauro, hace frío. Déjame entrar». Por un instante pensé en hacerlo, no porque quisiera, sino porque la voz sonaba como la de un primo que murió años atrás. Sonaba exactamente igual, incluso con esos tonos que solo él tenía. Pero recordé lo que Saúl había dicho. Esa cosa imita todo lo que puede para que tú bajes la guardia. Así que cerré los ojos y me tapé los oídos. Pero aún así la voz se deslizó por mi mente. «Mauro, estás despierto. Te puedo ver». Sentí como la piel se me erizó completa. Algo estaba del otro lado de la ventana. No necesitaba mirar para saberlo. Seguí en silencio, forzando la respiración a mantenerse estable. La voz cambió de tono, esta vez más grave.
más arrastrada. «Mauro, abre». Ahora no era una súplica, era una orden. Una que casi obedecí. Mis manos temblaban con una fuerza que me asustó, porque parecían querer moverse solas. Pedían tocar el pestillo de la ventana y abrirlo de par en par, pero me mordí el labio con tanta fuerza que sentí el sabor metálico de la sangre. Esa punzada de dolor me devolvió el control por un segundo, el suficiente para alejarme gateando hacia la puerta de mi habitación. Cuando logré salir, encendí todas las luces, como si eso pudiera detenerlo. El departamento entero quedó iluminado, pero el frío seguía ahí, como si una presencia caminara entre las paredes, llamándome sin prisa, hasta que de pronto el ruido cesó. El aire dejó de temblar y el silencio volvió. No era tranquilidad, era una calma falsa, una trampa. Al día siguiente fui a buscar a Saúl. Necesitaba respuestas reales, necesitaba entender qué quería esa cosa o por qué me había elegido. Pero cuando llegué al cementerio, su puesto estaba vacío. Un grupo de trabajadores me dijo que Saúl había renunciado sin avisar, que dejó el uniforme tirado en la caseta y se fue sin decir una palabra, que simplemente se marchó. Al escuchar eso sentí un vacío amargo, porque si alguien como Saúl, que había vivido décadas con estas entidades, decidió huir, ¿qué me quedaba a mí? Intenté llamarlo, pero su número estaba desconectado. Era como si hubiera desaparecido, igual que las sombras que acechaban en la noche. Volví a casa sintiendo que cada paso me acercaba más a algo inevitable, porque sabía que esa cosa no iba a esperar, sabía que no se iba a rendir. Esa misma tarde, mientras intentaba distraerme, escuché un leve golpe en la puerta de entrada, no fuerte, apenas un toque suave, como si alguien tocara con los nudillos, casi con timidez. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, mirando por la mirilla. No había nadie, pero el frío volvió a entrar por debajo de la puerta, como si un aliento helado se colara por las rendijas. «Mauro, ábreme». Ya sentí un escalofrío que me paralizó. La voz sonaba cansada, desesperada, pero detrás había algo más, algo que vibraba como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. Coloco mi mano sobre la puerta por un segundo. Sin quererlo, sentí algo del otro lado, algo que imitaba la presión de mis dedos, como si una mano fría y demasiado alargada intentara tocarme. Antes de reaccionar, retiré la mano de golpe y retrocedí tropezando con una mesa. La voz se volvió más insistente, más agresiva. «Mauro, no te escondas, puedo verte». Supe que no podía quedarme ahí, supe que encerrarme no iba a cambiar nada, así que tomé mis llaves y salí directo hacia la calle, sin pensar, sin un plan, caminando rápido mientras el cielo se nublaba y el viento aumentaba, como si la ciudad entera se enterara de lo que me perseguía. Llegué hasta un café abierto y me senté en una esquina intentando parecer normal, aunque mis manos aún temblaban. Busqué en internet historias parecidas, señales, explicaciones, cualquier cosa, pero lo único que encontré fueron relatos incompletos sobre entidades que buscan hospederos, sobre sombras que se desplazan imitando recuerdos, sobre voces que necesitan un puente humano para moverse entre mundos. Y aunque todo sonaba imposible, demasiado fantástico, la parte de mí que había escuchado mi nombre repetido en la oscuridad, sabía que no eran simples historias. Me quedé ahí horas, hasta que el lugar cerró. Regresé a mi casa con el corazón latiendo demasiado rápido, esperando que esa cosa estuviera lejos, pero al entrar, supe que nunca se había ido. Lo supe porque al cerrar la puerta, escuché un susurro detrás de mí, un susurro casi al oído. «Mauro, por fin volviste». Giré tan rápido que me mareé, pero no había nadie. Al encender la luz, vi algo reflejado en el vidrio de la ventana. Una sombra detrás de mí, alta, inmóvil, mirando mi cuello. Sentí el aire helado rozándome la piel y supe que esa noche tampoco sería la última, que esa cosa estaba cada vez más cerca, más fuerte, más hambrienta de entrar.